En anteriores videos intenté dar un panorama de la composición de la población en Sudamérica y en Latinoamérica en general, concentrándome en los grandes procesos que dieron forma a las naciones que la habitan. La gran diversidad producto de los vaivenes históricos hacen difícil poder hacer caber la población real en las posibles clasificaciones que podemos hacer. A grandes rasgos hay tres orígenes de las poblaciones latinoamericanas: los indígenas que la habitaban antes de la llegada de los europeos, la población africana traída como mano de obra forzada, y los descendientes de europeos. Este último origen es el más influyente hasta ahora y el que más legado cultural y genético dejó en la región. Para entender mejor cómo fue posible eso, hay que ir hacia el origen de la europeización del continente, la conquista de América. Este, más que un hecho histórico puntual, es más bien un largo proceso que tomó siglos y que es discutible incluso si terminó siquiera, tomando en cuenta los territorios inhóspitos, inexplorados de la selva amazónica, donde viven indígenas con su modo de vida tradicional. Pero volviendo al tema principal, es claro que hay por lo menos dos fuentes de europeización de América. La primera es la que se produce como parte de la invasión de España y Portugal. Esta trajo la primera oleada de mestización y la que es la más importante hasta ahora. Es conocido que las primeras expediciones europeas no traían mujeres consigo, algo que provocó que tanto los españoles como los portugueses se emparejaran y tuvieran hijos con las nativas. Es difícil determinar dónde y cuándo nació el primer mestizo, pero podemos señalar a la familia de Gonzalo Guerrero, un español que se integró a los mayas luego de naufragar, como la primera familia mixta de América. Es de notar que los conquistadores españoles provenían mayoritariamente del centro y sur de España, siendo muchos de ellos de Castilla, Andalucía y Extremadura. Estos conquistadores dejaron una amplia descendencia, la gran mayoría de ellos mestizos. La segunda oleada de europeización vino de la migración de familias del norte de España, es decir, vascos, catalanes y gallegos. Estos no participaron de la conquista y migraban a América con su familia en la mayoría de los casos. Los hombres solos, parte de esta oleada, se casaron con las hijas de los conquistadores o sus descendientes, de forma tal que accedieron a gran parte de las extensas tierras, propiedades de ellos. Esta migración fue la precursora de las grandes oleadas de europeos que vendrían siglos después. Y es a mediados del siglo XIX que comienzan a llegar grandes contingentes de inmigrantes a América, principalmente a Estados Unidos. A partir de la década del 70 de ese siglo comienzan a llegar a Argentina, Brasil y Uruguay grandes contingentes de europeos, a Chile también, pero en menor medida. Esta migración tuvo un gran impacto demográfico en el Cono Sur, aunque a lo largo del siglo XX también fueron llegando a otros países de América como Venezuela, México, Perú y también a Centroamérica. Esta gran migración tuvo distintas etapas y distintas nacionalidades europeas se fueron concentrando en algunos países. Si vemos a los italianos, por ejemplo, podemos ver que la Argentina es el epicentro de los italianos latinoamericanos. La migración italiana fue inmensa. En un primer momento estos provenían del norte de Italia en su mayoría, pero luego la proporción fue cambiando en favor de los italianos del sur. Tal fue el impacto en Argentina que se calcula que 2/3 de los argentinos actuales tiene al menos algún ancestro italiano. Aunque el número de los descendientes más o menos puramente italianos es difícil de estimar. Pero si el porcentaje de descendientes de italianos alcanza su número más alto en Argentina, es en Brasil donde hay más descendientes, aunque representan mucho menos porcentaje. Los otros países donde hay considerable descendencia italiana en Latinoamérica es Venezuela, Uruguay y Chile. Hay estimaciones de descendientes de italianos que señalan que estos superarían los 2 millones en Paraguay y Colombia, pero esto es probable que se deba a una amplia definición de lo que es ser descendiente. La otra comunidad que llega a números y porcentajes altos es la alemana. En este caso es obvio que Brasil es el país con mayor cantidad de descendientes alemanes, seguida por Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Al igual que con los italianos, las estimaciones varían ampliamente. La inmigración francesa fue mucho menor que las dos anteriores ya nombradas, siendo considerable solo en el Cono Sur. Y es Argentina quien tendría el mayor número de descendientes de franceses en Latinoamérica, seguida por Brasil y Chile. En el resto de los países latinoamericanos, la inmigración de este origen fue muy pequeña. México es quien tiene más descendientes de franceses de todos estos otros países, llegando a entre 30.000 y 60.000 franceses y sus descendientes. Pero ¿qué pasa con respecto a los descendientes de españoles y portugueses? Para simplificar las estimaciones podemos tomar los descendientes de la gran última migración tomada a partir de 1880 en adelante. En el caso de los portugueses, es Brasil el país con mayor cantidad de descendientes, con alrededor de 5 millones. Luego viene Venezuela con más de 300.000. En tercer lugar está Argentina con alrededor de 40.000. Con los españoles es Argentina que está en el primer lugar, con poco más de 400.000 españoles y descendientes directos.
Luego viene Venezuela con casi 190.000. En tercer lugar está Brasil con casi 120.000. Luego está Cuba con más de 100.000 y en quinto lugar México con cifras similares. Evidentemente el número de descendientes de españoles y portugueses supera por mucho a las cifras antes mencionadas, pero gran parte de estos, probablemente la mayor parte, son productos del mestizaje de la época de la conquista y la época colonial. Y eso en sí es un tema mucho más complejo y lo voy a hacer en otro video. Bueno, ¿cuál es la comunidad europea más grande de su país? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo, pongan me gusta si les gustó y compartan si quieren. Gracias a todos por su tiempo y gracias a los que apoyan al canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.